Mávila. Así es, señor Casareto, bienvenido al programa y muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenos días, Mávila, buenos días, don Fernando, un gusto saludarlos. Estamos leyendo que la Municipalidad Metropolitana de Lima está iniciando el empadronamiento de los damnificados, pero en principio quisiéramos ir aclarando ya con el transcurso de las horas y los días lo que habría podido suceder para que se haya producido una explosión con el impacto que ésta ha tenido, que no es, como se aclaró ya, una deflagración, en cuyo caso estaríamos hablando de, en lugar de heridos, de muertos, porque el impacto es distinto. Pero igual, la explosión, además de las denuncias que han hecho los vecinos de la zona, con videos incluidos en las redes sociales, de que ya ocurrían fugas de gas en el lugar. Sí, yo creo que... Lo escuchamos. Nosotros normalmente creo que conocemos la situación entre lo que es una deflagración, una detonación. Sí, lo estamos escuchando. Estamos viendo, entre tanto, las imágenes mientras recuperamos esa conexión con el señor Mario Casareto, gerente de gestión de riesgo de desastres de la Municipalidad de Lima. Ya está enlazado con nosotros, mientras, para quienes nos siguen por la televisión y por la radio, les estamos mostrando imágenes del grifo en cuestión. Señor Casareto, adelante. Sí, yo lo que le decía es que hay que definir bien la palabra deflagración, detonación o explosión. Aquí lo que se ha podido apreciar es una acumulación de gases combustibles que de alguna manera, por su velocidad mecánica que tiene, ha producido los daños que todos podemos apreciar. A la demasía en el trasegado de combustible de gas natural ha originado que esta cantidad de gas, lo que yo puedo apreciar en mi experiencia, ha generado pues una onda expansiva que ha sido múltiple en la forma como las viviendas han terminado siendo complicadas. Lo que yo quisiera de alguna manera que se entienda es que nadie podía intervenir en una primera instancia en instalar carpas o ponerle a la puerta de la casa de cada vecino de acuerdo a su necesidad, qué es lo que tenía que poder ayudarlo, porque los bomberos, hasta la hora que yo estaba ahí, que ha sido 1 de la tarde del día siguiente, yo tenía entendido, y siempre ha sido así, nadie puede hacer ni actuar frente a la labor que los bomberos están desarrollando de controlar la fuga, que en ningún momento se pudo controlar. Se ha tenido que consumir el gas, Mávila, para poder empezar a intervenir con el empadronamiento. Sí. ¿Cuántas familias han sido empadronadas hasta el momento? Todos tenemos que conocer que el primer nivel, la atención es el gobierno local. Sí. El segundo nivel, cuando el gobierno local agota sus recursos, es el gobierno provincial, que es la Municipalidad de Lima. Claro. Ahora, señor Casareto, sí, tenemos una información que habla de 42 viviendas que han sufrido graves daños. Hasta el momento, 42 viviendas, pero ¿cuánto avanzó el empadronamiento para conocer en realidad la cifra un poco más exacta de los afectados por esto? Considerando viviendas y negocios, sí. Claro, han sido 114 predios afectados, 114 predios afectados, que han dejado un aproximado de 42 viviendas en condiciones diferentes a la cantidad que yo le estoy indicando. Más graves, muy graves, graves y menos graves. Entonces nosotros tenemos que saber, al momento de la distribución de la ayuda, cómo vamos a ir atendiendo a cada uno de los afectados a fin de poder hacer las intervenciones que se tienen que hacer. Por ejemplo, hoy 100 voluntarios de la municipalidad, de la Gerencia de Seguridad Humana, estarán limpiando viviendas en su interior, y un volquete con un cargador frontal, tanto de la Municipalidad de Villa María del Triunfo como de la Municipalidad de Lima, van a empezar a recoger escombros en toda la extensión de aproximadamente 200 metros a la redonda de todo el lugar afectado. Señor Casareto, felicitamos naturalmente esta reacción
que se produce después de los hechos. Pero yo recuerdo que usted insistía mucho cuando era bombero incluso, de que hay que tener una actitud preventiva. Y en este caso se nos ha informado que vecinos habían dado cuenta de fugas de gas que se venían produciendo ahí. ¿Qué nos puede decir sobre las responsabilidades, no ya en actuar después de que se ha producido una desgracia, sino antes para prevenirla? Muy buena pregunta, don Fernando, y también quiero decirle que nosotros seremos bomberos hasta el día que nos vayamos en posición horizontal cuando fallezcamos. Voy a ser bombero hasta el día que me muera. Y en segundo lugar, su pregunta es muy importante. Siempre ha habido la prevención. Lamentablemente aquí en una cadena de grifos de una marca importante, digamos así, parece que tuviera más poder que el propio poblador. Según los pobladores que hemos atendido ayer durante la madrugada en sus propias viviendas afectadas, manifestaban que tenían hasta 3 denuncias vía municipalidad, vía Ministerio de Energía y Minas, vía Oxinermin, y nunca habían logrado poder tener la atención de las autoridades. Eso es lo que a nosotros nos crea una situación, una desazón, diría yo, de cómo podemos seguir permitiendo, como lo que nos pasó en el grifo de la Avenida Brasil frente al Hospital del Niño, donde hubo un incendio que se demoró en poderlo controlar, pero que sin embargo a los 15 días la autoridad que regula los grifos de combustible le volvió a dar la licencia para seguir funcionando. Entonces, ¿cuándo tendríamos que controlar esto o cómo podríamos controlar una situación así cuando quienes dirigen o controlan el tema de las autorizaciones, en el caso de los grifos de combustible, son entidades que van al margen de las licencias de funcionamiento o de los permisos de las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones? De acuerdo. Señor Casareto, muchísimas gracias por haber atendido a nuestras preguntas, recordando que usted es gerente de gestión de riesgo de desastres de la Municipalidad de Lima. Son ya las 8:18. Hacemos una pausa y regresamos en Ampliación de Noticias aquí en RPP.